Muy buenas astrófilos de todo el mundo, yo soy Luis Miguel Azorín y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Astro Academy, vuestro canal de YouTube, vuestro podcast y vuestra escuela online sobre lo que nos apasiona, la astronomía, la astrofotografía y todo lo relacionado con el universo y el espacio. ¿Estás cansado de transportar tu equipo al campo y alguna vez te has planteado cómo sería tener tu propio observatorio astronómico? Pues hoy en día esto es más fácil que nunca con la proliferación de los hostings de telescopios como Cosmoscape Remote Telescopes. Llevas tu equipo hasta este lugar, lo instalas y nosotros nos ocupamos de todo lo relacionado con la conexión remota y la seguridad de tu equipo para que puedas controlarlo desde la comodidad de tu casa. ¿Te gustaría ver cómo se desarrolla una sesión de astrofotografía en remoto desde un hosting de telescopios? Pues esta noche el pronóstico es bastante bueno. Y esta noche vamos a realizar una sesión de astrofotografía desde el Observatorio Astrogredos, el hub de innovación del proyecto Cosmoscape Remote Telescopes. El observatorio donde se está testeando toda la tecnología que se está implementando en Cosmoscape. Así que, ¿estás listo para disfrutar de una sesión de astrofotografía en remoto? Voy a enseñarte cómo se hace. Pues lo primero que vamos a hacer va a ser conectar con el ordenador al que tengo conectado mi equipo astrofotográfico en el Observatorio Astrogredos, que lo tengo por aquí abierto. Este es el ordenador al que está conectado mi telescopio y de hecho podemos verlo ya por aquí. Mi telescopio es este que tenemos aquí y por aquí tenemos algunos telescopios de otros compañeros. Como puedes ver, de momento el techo del observatorio está cerrado. Vamos a abrirlo en un momento, pero antes de abrirlo tenemos que asegurarnos de la situación meteorológica que tenemos allí, porque yo me encuentro a más de 500 kilómetros de este observatorio, y qué mejor manera de hacerlo que revisando las cámaras de seguridad. Tenemos algunas nubes disipándose hacia el sur, pero en general cielo despejado. Así que ya estamos listos para poner el equipo en marcha y abrir el techo del observatorio. ¡Vamos a ello! Nos venimos por aquí hasta la suite Cosmo Assistant, que nos permite controlar todo el observatorio al completo, y de hecho por aquí tengo el acceso a mi equipo. Como puedes ver, tengo el ordenador ya encendido, evidentemente estoy conectado al ordenador, y lo que voy a hacer va a ser encender la columna del telescopio, con todas las conexiones que hay en ella. Si nos vamos ahora hasta la cámara de seguridad, podemos ver cómo el equipo se está poniendo en marcha. Y vamos a ir abriendo el techo. Nos venimos de nuevo al Cosmo Assistant y desde aquí tenemos el control de apertura del techo, que ahora mismo se encuentra en estado cerrado. Todo lo que estás viendo aquí lo van a disfrutar exactamente de la misma manera todos aquellos usuarios de nuestro hosting de telescopios. Vamos a abrir el techo. Desde aquí, pulso aquí, y si nos venimos a la cámara, puedes comprobar cómo el techo del Observatorio Astrogredos está abriéndose en este momento. Bien, pues ahí tenemos ya el techo del observatorio abierto y como hemos comprobado tenemos un cielo absolutamente despejado. Vamos a empezar a configurar la sesión de astrofotografía. Por aquí, en Cosmo Assistant, ya comprobamos que tenemos el telescopio conectado, el ordenador conectado y todo correcto. Así que vamos a minimizar todo esto y vamos a abrir la suite de astrofotografía. Lo más recomendable a la hora de controlar un equipo en remoto es hacerlo a través de la suite de astrofotografía Nina. En este caso yo tengo todos los dispositivos conectados a través de una caja Pegasus, así que voy a abrir la aplicación de Pegasus. Y resulta interesante tener abierta esta aplicación porque nos va a dar muchísima información acerca del estado de los dispositivos que hay conectados y acerca de las condiciones climatológicas que hay en el observatorio, ya que este dispositivo dispone de sensores para ello. Y con la plataforma Unity de Pegasus abierta, ya estamos listos para abrir Nina. Y con Nina abierto voy a conectar todos los dispositivos, cámara, rueda de filtros, enfocador, rotador, la montura, sistema autoguiado, en definitiva todo. Pulsando desde este botón de aquí, conecto todos los dispositivos. Bien, pues ya está todo conectado y funcionando. Como la sesión de astrofotografía la voy a iniciar dentro de un ratito, lo que voy a hacer va a ser, en primer lugar, poner que la cámara vaya enfriando a 0 grados,
para posteriormente, cuando ya vaya a iniciar la sesión de astrofotografía, bajarla a -10, que es la temperatura a la que yo suelo trabajar habitualmente. De esta manera, al iniciar la sesión de astrofotografía, la cámara tardará menos en alcanzar la temperatura objetivo y podremos empezar antes. Y con todo esto ya conectado, ya estaríamos listos para planificar nuestra sesión de astrofotografía. ¿Cómo planificamos una sesión de astrofotografía en remoto? Bueno, estamos dentro del entorno Nina. En realidad, podríamos hacerlo exactamente de la misma manera a cómo configuraríamos una sesión de astrofotografía teniendo el telescopio al lado de nosotros. Para esto, nos vamos al Atlas del cielo y simplemente tenemos que buscar el objeto que queremos fotografiar. Vamos a probar con M42. Pulso en Search y aquí tenemos el objeto. Lo mandamos al asistente de encuadre y por aquí tenemos la simulación del objeto exactamente para el equipo que tengo instalado en el Observatorio Astrogredos, con el sensor de cámara y con la distancia focal a la que yo trabajo. Así que es tan sencillo como buscar el encuadre que queremos fotografiar, aplicar exactamente el ángulo de rotación al que queremos trabajar. En el caso de que tengamos rotador instalado, en mi caso yo tengo el rotador ZWO-CAA instalado, el cual por cierto ya se encuentra actualizado dentro del curso ZWO ASIER de Astro Academy. Y básicamente, buscado el encuadre y aplicado el ángulo de rotación al que querríamos capturar este objeto, lo único que tendríamos que hacer sería enviar el telescopio hacia el objeto si ya tenemos noche cerrada, o guardar el objeto para añadirlo dentro de una secuencia de astrofotografía de Nina. Sin embargo, lo más común a la hora de realizar astrofotografía en remoto es capturar el mismo encuadre durante sucesivas noches para poder acumular la mayor cantidad de datos posible del objeto fotografiado con el fin de obtener imágenes con gran cantidad de detalles y muy profundas. Por eso, en esta sesión yo no voy a fotografiar este objeto, sino que voy a cargar una secuencia avanzada para continuar fotografiando algunos objetos de los cuales ya he ido obteniendo datos en noches anteriores. Así que me vengo por aquí a secuenciador, secuenciador avanzado, y lo que voy a hacer va a ser cargar una secuencia para mosaicos. En realidad no voy a sacar un mosaico, pero es una secuencia que me permite realizar sesiones multiobjeto. Como previsiblemente vamos a tener despejado durante toda la noche, voy a aprovechar para capturar varios objetos. Por cierto, no me voy a detener a explicarte exactamente cómo funciona el secuenciador avanzado de Nina, porque dentro de este canal ya tienes un capítulo del podcast de Astro Academy especialmente dedicado al secuenciador avanzado de Nina, en el que te enseñamos cómo configurar todo esto y además te damos un enlace para que puedas descargar estas secuencias y utilizarlas por ti mismo. Pues bien, en esta secuencia tengo opción para fotografiar dos objetos, aunque podría seguir duplicando y fotografiando más objetos. Pero dos objetos es mi objetivo para esta noche. En primer lugar, en el panel 1 que voy a fotografiar, voy a seguir capturando un complejo de nebulosas que se encuentran cerca de la nebulosa del Cono. Así que voy a arrastrar esta simulación hasta aquí. Como puedes ver, aquí me da una gráfica de en qué situación se encuentra el objeto y a qué hora vamos a tener noche cerrada. A partir de aproximadamente las 8 de la tarde, 8 y cuarto de la tarde, ya podremos empezar a capturar astrofotografías, no con un total nivel de oscuridad, pero sí con una oscuridad suficiente para empezar a practicar astrofotografía. Básicamente lo que se conoce como crepúsculo náutico o crepúsculo astronómico. Así que como luego va a tener que terminar de enfriar la cámara, le voy a decir que a las 20 horas inicie todos estos procesos que tengo aquí. Nos va a conectar el equipo, va a enfriar la cámara a -10 grados, esta vez sí, y como ya la tenemos preenfriada a 0 grados, le voy a decir que tarde solo 5 minutos en hacerlo. Va a abrir el panel de flash, va a poner en marcha el calentador antirrocío de la cámara, le vamos a decir que tire sin filtro, porque vamos a fotografiar un objeto con un montón de nebulosas de reflexión y es preferible hacerlo sin filtro. Además aprovecharemos la calidad del cielo que hay donde se encuentra ubicado el Observatorio Astrogredos y donde se va a encontrar ubicado también Cosmoscape Remote Telescopes. Nos va a mover el enfoque hasta la posición 9500, va a realizar una rutina de enfoque, va a desaparcarnos el equipo, va a mover el equipo, centrar el encuadre y rotar el encuadre con el rotador, y si todos estos pasos han ido correctamente, pondrá en marcha el autoguiado y ya podremos iniciar la sesión de astrofotografía.
Todo esto que yo te estoy enseñando aquí lo hará el equipo de forma totalmente automatizada. Puedo estar yo delante para revisar que todo va bien, pero todo esto se va a realizar de forma totalmente desatendida. Seguimos para abajo. Por aquí tenemos los disparadores de cambio de meridiano, de cambio de filtro, de autoenfoque. Todo esto, como digo, lo tienes explicado al detalle en el episodio del podcast sobre el secuenciador avanzado de Nina. Y por aquí tenemos ya la captura de las primeras fotografías de este complejo de nebulosas. ¿Hasta qué hora quiero que esté capturando este objeto? Pues le voy a decir que me lo capture hasta las 2 de la madrugada. Porque, como vemos por aquí, pues a las 2 de la madrugada el objeto ya se encuentra bastante bajo sobre el horizonte y no merece la pena seguir capturándolo. Además, se nos va a ocultar por detrás del muro del observatorio. Así que este primer objeto nos lo va a capturar hasta las 2 de la madrugada. Le vamos a decir que nos capture exposiciones de 600 segundos de tipo light con filtro, sin filtro, como hemos dicho, aplicando dithering cada 3 fotografías. Por aquí tenemos la automatización de la captura de flats para este objeto. En principio yo los flats y los dark flats los capturo al día siguiente replicando el ángulo de rotación que ha aplicado el rotador para el objeto en cuestión. Así que todo este módulo lo voy a eliminar. Y por aquí tenemos ya el segundo panel, el segundo objeto que vamos a fotografiar. El objeto que voy a configurar en este caso va a ser una continuación de una secuencia de fotografías que ya capturé de el triplete de Leo, que ya inicié hace un par de semanas. Y que, como vemos, pues sobre las 2 de la madrugada lo tenemos ya bastante alto. Seguimos configurando. En este caso le vamos a decir que se mantenga dentro de sin filtro, nos va a aplicar una rutina de autoenfoque y le vamos a decir que este objeto nos lo fotografíe hasta las 7 menos 10 de la mañana. Como vemos por aquí, a esa hora nos encontramos dentro del crepúsculo náutico, con lo cual podemos practicar astrofotografía. Terminamos de configurar la captura de fotografías para el segundo objeto. Exposiciones igualmente de 600 segundos sin filtro. E igualmente voy a eliminar la captura de flats porque lo realizaré mañana. Y por aquí tendríamos la secuencia de finalización. Va a parar el autoguiado, va a aparcar el telescopio, nos va a cerrar el panel de flats para que el telescopio quede tapado, va a mover el rotador hasta la posición mecánica 0, es decir, la posición de aparcado, nos va a mover el enfocador también hasta la posición 0 y va a calentar la cámara durante 5 minutos para finalmente, cuando haya realizado todo este proceso dentro de esta secuencia avanzada de Nina, nos desconecte todo el equipo y se quede listo para que yo mañana me conecte al ordenador y revise que todo ha ido correctamente. Como has visto, he configurado el final de sesión, el final de captura de imágenes a las 7 menos 10 de la mañana. Por lo tanto, tenemos que configurar el cierre del techo del observatorio para que se cierre a esta hora o poco después. Así que nos venimos nuevamente a Cosmo Assistant y aquí en programación de hora de cierre vamos a poner a las 7 de la madrugada. Evidentemente, aunque yo haya puesto aquí esta hora de cierre, estarán actuando todos los sensores del Observatorio Astrogredos para que si algo fallase, si hubiese lluvia, si se levantase demasiado viento, se cerrase automáticamente el techo y en el peor de los casos tendría una sesión de astrofotografía completa de fotografías negras, pero el equipo estaría totalmente seguro. Como podemos ver por la cámara, ya tenemos algunas estrellas apareciendo por el encuadre, con lo cual la sesión va a iniciar dentro de muy poco. De hecho, hemos configurado a las 8 de la tarde y son las 8 menos 10. Así que lo único que nos quedaría por hacer sería pinchar aquí en Play y todo esto ya se queda en marcha esperando hasta las 20 horas para ponerlo todo en marcha. Como te digo, resulta tremendamente adictivo estar delante de la pantalla observando cómo nuestro equipo remoto trabaja. Pero todo esto está diseñado para que el equipo trabaje de forma totalmente desatendida, con lo cual podemos cerrar esto, podemos irnos a casa tranquilamente, podemos irnos a dormir, que nuestro equipo remoto estará trabajando por nosotros durante toda la noche y mañana tendremos todas estas secuencias de fotografías que hemos configurado en nuestro disco duro. Sin duda, los observatorios remotos están suponiendo un salto exponencial
en la calidad de las astrofotografías de los aficionados. Te recuerdo que tú también puedes disfrutar de todo esto. En el primer comentario y en la descripción de este vídeo tienes un enlace a la página web de Cosmoscape Remote Telescopes, donde puedes ver toda la información de nuestro hosting de telescopios.